Bueno, continuamos con la clase del día 2 de abril. Vamos a hablar sobre el tema de permutación. Bien, ya habiendo trabajado con lo que es el factorial, bueno, la permutación no va a ser nada difícil. ¿Por qué? Porque la permutación hace uso de lo que es el factorial. Entonces, bueno, primero definamos qué es permutación. Permutación es otra cosa más que la variación del orden o de la disposición de elementos de un conjunto. En este caso, obviamente, necesitamos tener diversos elementos para que se pueda llevar a cabo la permutación. Aquí tenemos un primer ejemplo. Sea A el conjunto, ¿sí? que es conformado por A, B, C. Nos pide encontrar las diferentes maneras en que pueden ordenarse dichos elementos. Bueno, las formas que pueden ordenarse los encontramos aquí. ¿Sí? Si ustedes pueden observarlo, no hay ninguno que se repita. ¿Sí? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. ¿Sí? Pero imagínense que el conjunto de elementos fuera más extenso. Obviamente sería más complicado que en un momento dado nosotros pudiéramos hacer esa permutación, ¿no? Ordenar lo que son todos los elementos. Bueno, para ello, bien, en un momento dado vamos a encontrarnos con lo siguiente. En un momento dado se llaman permutaciones de n objetos a las diferentes maneras en que pueden ordenarse esos n objetos. Lo que les decía, obviamente entre menos elementos va a ser más sencillo la permutación, entre más elementos más complicado. Pero bueno, en un momento dado hay algunas soluciones, ¿sí? Bien, para calcular el número de permutaciones que se pueden formar con los n objetos, se hacen algunas consideraciones. Por ejemplo, la elección del primer objeto se puede hacer de n maneras diferentes. La elección del segundo objeto se puede hacer como n-1 maneras diferentes. Y la elección n-ésimo objeto solo se puede hacer de una manera. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente, miren. Aquí tenemos esto, ¿sí? ¿Sí? La permutación de n. Aquí va a ser igual a n por n-1 por n-2. Y esto no es otra cosa más que el factorial, ¿sí? Entonces, vamos para allá. Para el ejemplo anterior, primero, bueno, sabemos que el conjunto está integrado por tres elementos, los cuales es A, B y C, como los muestro aquí en la pantalla. Bien, se busca determinar cuántas permutaciones diferentes se pueden hacer con esos elementos. Entonces se va a denotar a través de esta fórmula como P subíndice 3. P subíndice 3 es igual a 3 factorial. Y 3 factorial no es otra cosa más que 3 por 2 por 1 por 1. Aquí, bueno, ¿por qué se pone por 1? Porque, bueno, en este caso sería 0 y recordemos que el factorial de 0 es 1. 3 por 2 serían 6, 6 por 1 serían 6, 6 por 1 serían 6. Entonces, son 6 maneras diferentes, que es lo mismo que teníamos, ¿sí? Pero cuando nosotros los ordenamos a mano, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros solamente queremos buscar cuántas formas, y aquí están, son 6 formas. Bien, veamos otro ejemplo. En una asamblea de colonos se presentaron 4 candidatos para ocupar los puestos de presidente, secretario, tesorero y vocal. Por lo que se votará quién de los 4 candidatos ocupa cada uno de los puestos del comité representativo de los colonos. Pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes se puede integrar el comité? Bien, el conjunto C estará integrado por 4 elementos: presidente, secretario, tesorero y vocal. Son 4 elementos, ¿sí? Tal y como se ve representado. Dado que cada uno de los candidatos puede ocupar un puesto diferente, ¿sí? No, puede ocupar el puesto de presidente, secretario, tesorero y vocal, o sea, cualquiera. Entonces, esto hace que el comité sea diferente. Entonces, se establece que el orden sí va a importar. Pero, ¿cómo quedaría nuestro resultado? Bueno, sería P índice 4. ¿Por qué 4? Porque, repito, son 4 candidatos. Y obviamente son 4 puestos, son 4 candidatos. Cada uno obviamente va a ocupar alguno. Bien, entonces, esto es lo mismo que 4 factorial. Entonces sería, el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1 y por 1. Y entonces serían 24 maneras diferentes de los comités que se pueden formar. ¿Vale? No sé, bueno, espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Bien.
Pero en ocasiones, en el concepto de lo que es permutación, no se toman todos los elementos del conjunto, ¿sí? Y en ocasiones tampoco se repite alguno de esos elementos. Repito, no siempre va a ser de esa manera. Pero bueno, cuando suceda, nosotros podemos tomar algunos elementos que forman parte de ese conjunto y lo llamaremos subconjunto R, y lo cual se va a expresar como NPR. Debido a que el número de objetos que se organiza, en este caso de ese total, debe de cumplir con algo, que n sea mayor que r. ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza? Aquí la tenemos, n, p, r va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De lo siguiente. Aquí tenemos el ejemplo, obsérvenlo. Una baraja inglesa consta de 52 cartas y una mano de póker de 5 de ellas, las cuales se reparten al azar y sin repetición, ya que se considera una baraja legal. ¿Cuántas selecciones diferentes son posibles? Bueno, tenemos que el conjunto lo componen 52 elementos, por lo tanto, n va a valer 52, de las cuales se reparten en cada mano 5 cartas, ¿sí? Por lo tanto, R va a ser igual a 5 porque es un subconjunto de ese total. Considerando que el orden sin importa, se considera una permutación del tipo NPR. Por lo tanto, esta es la fórmula, así es como se escribe. Tenemos el 52 factorial, que sería el total, ¿sí? Que sería este 52, dividido entre 52 menos 5 factorial. Aquí lo tenemos, ¿sí? Nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera: 52 menos 5 va a ser 47. A eso le tenemos que sacar factorial. Entonces podemos hacer 52, 51, 50, 49, 48, 47. Como nosotros nos topamos aquí 47 entre 47, pues nos va a dar 1. Pues solamente podemos multiplicar lo restante, que serían 52 por 51, 50, 49, 48. Y aquí tenemos el resultado: 311.875.200 selecciones diferentes. Entonces, ojo con esta parte. Bueno, no es complicado, simplemente que si tengo, en este caso, si ustedes observan, si el número que nosotros tenemos en la parte inferior, en lo que es el denominador, nosotros tenemos un número menor que el numerador, bueno, pues entonces hay que esperar porque en algún momento van a coincidir, tal y como aparece aquí el 47 entre 47, y bueno, bastará, y lo preferente es poder hacer esa eliminación. ¿De acuerdo? Si ustedes lo pueden hacer de las maneras que ya fueron explicadas en la clase anterior, observarán que al sacar los factoriales nos va a dar el mismo resultado. Bien, bueno, en un momento dado vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se pide tomar 6 números, uno tras otro, sin reemplazo, de un total de 44. Calcular cuántos arreglos diferentes se pueden formar. Entonces, con la información del ejemplo que nosotros podemos obtener, van a desarrollar ustedes el problema tal y cual como lo presento, ¿sí? Todo desarrollado, y en un momento dado vamos a obtener lo que es la respuesta, ¿vale? Bueno, esta interacción la vamos a hacer de la siguiente forma. Ustedes van a responder el ejercicio y cuando lo tengan listo vamos a interactuar en el canal de WhatsApp, ¿vale? Ahí lo vamos a entregar y bueno, en este caso ese sería todo de esta clase del día 2 de abril, el complemento de la clase anterior, en donde estuvimos hablando de lo que es el factorial. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Cualquier duda, repito, sigo a la orden.